Desde hace ya 3 semanas que desde Consultatio nosotros nos mostramos bastantes escépticos respecto del llamado giro ortodoxo que estaría dando el gobierno a raíz de algunas medidas que ha empezado a tomar a principios de noviembre. Ya hace 2 semanas nuestro semanal buscaba 7 realidades que nos hacían dudar de ese giro en la estrategia económica, y en nuestro informe semanal de la semana pasada remarcaba los primeros traspiés que estaba teniendo este giro también, ¿no? Esta semana, o la que pasó, digamos, creo que hay varios eventos que confirman un poco que esta tendencia negativa se acentuó, desdibujando un poco también esta aparente nueva ortodoxia en el manejo de la política económica. La metáfora que encontramos es que la luz al final del túnel, que había empezado a verse a principios de noviembre con algunas medidas y sobre todo, más que medidas, anuncios y anuncios de intención, esa luz al final del túnel, les decía, volvió, mejor dicho, a alejarse, ¿no? Todavía se ve, pero está un poco más lejos que hace 2 semanas, digamos. A ver, ¿cuáles son los eventos en esta semana que hacen que la luz se aleje un poquito más? Bueno, comienza desde el fin de semana, ¿no? Con la noticia de la carta de los senadores del Frente de Todos, que mostró hasta ahora inédito tono más confrontativo para con el fondo. Y nuevamente reabre las dudas respecto del doble comando en la política económica del gobierno, que parecería haber quedado un poquito saldado. Bueno, ahora empiezan a surgir las dudas nuevamente. Esto además, después, con el correr de los días, se fue reafirmando, primero con las declaraciones del presidente Fernández respecto de que no hay ninguna urgencia para cerrar con el fondo, lo cual es llamativo, ¿no? Porque la dinámica de reservas siguió deteriorándose y digamos, con este ritmo, si extrapolamos este ritmo de pérdida de reservas, si tenemos en cuenta que el stock de reservas netas está en 4.400 millones aproximadamente, bueno, estamos bastante en la frontera, digamos, de cruzar el puente que nos lleva a la cosecha gruesa, digamos. Con lo cual, la urgencia esa, yo creo que es un poquitito, mejor dicho, desde Consultatio creemos que es un poco mayor que la que se plantea. Y finalmente también esta cuestión del doble comando y otro nuevo giro, digamos, ya hacia un sentido un poco menos deseado, se confirma también con la aprobación en diputados esta semana del impuesto a la riqueza, ¿no? Después, en el plano fiscal, también hubo noticias. Seguimos sin conocer los datos oficiales de octubre, pero hay 2 novedades de más alta frecuencia que no son del todo buenas. Una es el giro de utilidades que se confirmó del Banco Central al Tesoro, que implícitamente está diciendo que el Tesoro no está haciendo algo que ya sabíamos y era esperable, pero bueno, por lo menos, o mejor dicho, lamentablemente echa por tierra alguna esperanza que podíamos tener de una responsabilidad fiscal mucho más fuerte de cara a fin de año. El Banco Central le transfirió 30.000 millones de pesos al Tesoro. Y por otro lado, la otra noticia fiscal de la semana fue que, según una nota de La Nación, aparentemente Guzmán no estaría dispuesto a rever el 4,5% de déficit primario para el año que viene. En un momento había trascendido de que lo estarían dispuestos a bajarlo al 3% del PBI, el déficit, la meta de déficit para el año que viene. Nosotros en nuestro informe semanal de la semana pasada dijimos que incluso ese 3% está bastante en línea con el esfuerzo fiscal que están haciendo países con calificación crediticia similar a nosotros. Con lo cual, si en vez del 3% nos mantenemos en el 4,5%, creo que la situación va a ser difícil. Desde el punto de vista monetario, una de cal y una de arena. La buena, mejor dicho, primero la mala, es la que comentamos del giro de utilidades. La buena es que el Tesoro logró conseguir
financiamiento neto en la licitación de esta semana, alrededor de 37.000 millones de pesos. Eso no deja de ser una buena noticia porque es algo que el gobierno no estaba logrando hacer y nosotros lo estábamos monitoreando. Finalmente la dinámica cambiaria, que creo que se complicó esta semana, a datos hasta el cierre de ayer, digamos, esta semana teníamos una pérdida, una intervención, una venta del Banco Central en el MULC por alrededor de 60 millones de dólares y nos deja en lo que va de noviembre con una pérdida de 190 millones de dólares aproximadamente. Preocupa y además con una brecha de 80, nosotros venimos diciendo, acumular reservas con brecha de 80 es una quimera, con lo cual, de hecho, nosotros tenemos entendido de que con este nivel de brecha debería acelerarse un poquito más el drenaje de reservas. Así que todo este combo de noticias hacen que nosotros le pongamos de título "La luz al final del túnel volvió a alejarse". Y para finalizar, y creo que es el aporte por ahí más importante en lo que hace a nuestro informe semanal, es que nosotros intentamos construir un indicador un poco más cuantitativo con el objetivo de no, digamos, de no incluir por ahí nuestra subjetividad o nuestra interpretación de los hechos a la hora de describir la dinámica macro. O sea, nosotros hace 2 o 3 semanas venimos contando un cuento de qué es lo que a nosotros nos parece de cómo se va desarrollando la dinámica macro, pero necesariamente está impresa por algunas interpretaciones de anuncios, de rumores de anuncios y demás. Entonces lo que decidimos hacer fue tratar de construir un indicador que esté basado en variables, digamos, que es mucho más objetivo que lo discursivo que estuvimos haciendo hasta ahora. Y la verdad es que la primera conclusión que podemos sacar, el indicador es el que ven en pantalla en la presentación. El indicador consiste en un promedio ponderado, que ya vamos a ver de cómo se pondera, de variables, que son distintos grupos de variables macro. El indicador indica, digamos, o mejor dicho, promedia lo que nosotros llamamos valores zetas. Los valores zetas son el número de desvíos estándar que está una variable respecto de su promedio en lo que va del año, digamos. Entonces, un valor z de +1 indica que una variable está un desvío estándar por encima de su promedio en lo que va del año. Y lo construimos de tal manera de que valores positivos, digamos, o cuanto más positivos sean más optimistas, y valores negativos indiquen una situación más complicada. Y la primera conclusión, les decía, de nuestro indicador, que le llamamos el indicador consultatio sentimiento macro, la primera conclusión es que el indicador nos está contando una película bastante similar al discurso que nosotros estábamos teniendo en nuestros últimos informes semanales. Fíjense cómo el indicador empieza a sumergirse fuerte en terreno negativo a principios de septiembre, llega a un pico a principios de octubre y se mantiene ahí básicamente durante todo octubre, solo para empezar a mejorar a principios de noviembre cuando comienza este giro ortodoxo, digamos, que es el que estábamos comentando. Pero también, fíjense cómo a partir de noviembre, ese giro ortodoxo pierde impulso, que era lo que yo les estaba comentando, y el indicador vuelve a deteriorarse. Pasa de 0, que había llegado a estar, a volver a un nivel bastante de equilibrio, a estar -4 nuevamente. Obviamente todavía no llegamos a situaciones tan preocupantes como las de octubre, donde el indicador tomaba un valor de -0,7, pero estamos en transición hacia eso. Ahora sí, por ahí, con la excusa de explicar qué fue lo que se deterioró entre principios de noviembre y la fecha, también vamos a contar un poquito cómo está compuesto este indicador. Son 5 grupos de variables, que son variables cambiarias, monetarias, de mercado, sanitarias y variables de política, donde en la tercera columna de la tabla que tienen ahí pueden ver bien cuál es el peso que le asignamos a cada una de las categorías y a cada una de las variables.
Y en la parte derecha de la tabla tienen la variación del indicador entre noviembre, entre la fecha, digamos, y el principio de noviembre, que como les decía, cayó 0,4 puntos, pasó de 0 a menos 0,4. Básicamente el deterioro se da, como pueden ver, en números de asistencia del Banco Central al Tesoro. Ahí básicamente está el dato de los 30.000 millones que le giró el Banco Central al Tesoro. También deteriora bastante en variables monetarias la tasa de política en términos reales y la inflación semanal. La inflación semanal comenzó a picarse un poco a principios de noviembre. Estamos viendo registros compatibles con un 4% mensual, y eso a su vez se traduce frente a una inacción de la política monetaria en tasas de interés reales que comienzan a caer, digamos, ¿no? Y sobre todo, también, digamos, se explica esta caída en las variables de mercado, o sea, una reacción negativa de los bonos, negativa de las acciones, que nosotros incluimos en nuestro indicador y tuvieron gran parte de la culpa para explicar esta caída. También, por ahí están, no tan importante, pero más en naranja, están dos variables cambiarias, que es una son, digamos, la intervención en el MULC, que es lo que ya estuvimos comentando, que empezó a deteriorarse, y otra es una variable que nosotros tomamos de Google Trends sobre, digamos, la búsqueda de, pensé que tenía gráfico, pero no lo tengo, la búsqueda de palabras o términos claves en Google Argentina relacionados con tipo de cambio, dólar blue, dólar, devaluación y demás. Y nosotros vemos que a pesar de este giro ortodoxo, esa popularidad de esos términos en Argentina siguen muy altos y bastante más altos que el promedio del año, con lo cual para nosotros eso es una señal negativa. Así que, para finalizar, simplemente lo que nosotros hicimos fue cruzar estos datos de este indicador, que sería la línea azul, con datos de precios de mercado. Y la verdad es lo que vemos es que van bastante en línea, lo cual nos quiere decir que todo lo malo, por lo menos que ya pasó hasta ahora, y sobre todo que volvió a deteriorarse en la última semana, ya parecería estar descontado en los precios de mercado, y que de ahora en adelante es muy difícil ver recuperaciones de precios si es que no cambia la dinámica de estas últimas semanas. Creo que esas son las principales conclusiones. Quizás el Merval está un poquitito más sobrecastigado que los bonos y que sobre todo el tipo de cambio, donde nosotros seguimos insistiendo en línea con lo que dijimos en nuestro informe de la semana pasada, que el tipo de cambio es la clase de activo por ahí un poco más vulnerable frente al deterioro macro. Pero bueno, espero que les haya servido este resumen. Creo que vale la pena que puedan ver el informe semanal. Así que bueno, feliz Día de la Soberanía y que tengan un buen fin de semana largo. Muchas gracias.